Tiempo apocalíptico, tiempo sobrenatural, tiempo de santificación, de preparación para el arrebatamiento. La cuenta regresiva comenzó. Entramos en la semana 70. Escuche las más recientes revelaciones por el pastor Miguel Bejarano de Costa Rica. Dios me los bendiga, mis amados amigos y hermanos, todos los que nos están siguiendo en estas redes sociales con las enseñanzas apocalípticas. Miguel Bejarano de Costa Rica, desde la Iglesia Guianza. Les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Este es el mensaje número 15, para que pueda ubicarse allí en el link y bajarlos y compartirlos con todo el mundo, porque esto es urgente. No se trata de política o fama o dinero, nada de eso. Se trata de que es un mensaje que urge darlo a las naciones, y porque Cristo viene. Bien, hoy queremos hablar de la venida del Señor nuevamente, y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y versos 16. Voy a leerlo para ustedes. Si usted tiene Biblia, pues ábrela ahí. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los profetas, de los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sucedan y que sean hechas pronto. El verso 16 dice así. Dice el Señor, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo, Jesús, dice el Señor mismo, está hablando: he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. En plural, no solo refiriéndose a las 7 iglesias, pero la iglesia de este tiempo. Así que hay una palabra que corre como un río a través de todo el libro de Apocalipsis, y es la palabra vengo pronto. Aparece 16 veces y vamos a verlas, algunas de estas cosas, porque son dignas, son admirables como han quedado ahí en medio de todo el libro de Apocalipsis. Vengo pronto. La palabra vengo pronto, dicen los que conocen, los teólogos y que tienen el conocimiento de los idiomas originales. Vengo pronto en el griego dicen que es vengo después de que algo suceda o algo pase. Y creo que tiene que ver después que la iglesia, ya cuando la iglesia es preparada. Entonces vengo pronto por la iglesia, pero la iglesia tiene que estar preparada. Eso significa que eso que va a pasar, Él va a venir después de que algo pase. Significa después que la iglesia ya es preparada en estos 3 años y medio, entonces Él vendrá, porque la novia no está preparada. Estamos en principio dolores, estamos en los 4 caballos del Apocalipsis, que tienen que ver, es la similitud con el principio dolores, aflicción, tribulación, pero no la gran tribulación, no la gran aflicción, porque estos son los últimos 3 años y medio. Así es que eso, vengo pronto, tiene que ver con la venida de Jesús a las nubes del cielo para juntar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, de toda la tierra. Ahí donde llega el cielo y hay tierra, ahí serán levantados directo arriba a las nubes del cielo. Y Dios tiene pueblo, gente santa, consagrada, seguidores de Jesús por toda la tierra. Así que Él vendrá hasta las nubes del cielo. ¿Será visto ese arrebatamiento por la gente que se queda? Creo que sí, lo verán millones de millones. Esto para evadir también aquello que ya ha preparado el anticristo, que los ovnis vinieron de otros planetas y se llevaron a esos miles de personas o millones de personas. Así que el Señor dará ese testimonio. No solamente que 2 estarán en el campo, dijo Jesús en Mateo
24, y el uno será tomado y el otro será dejado. Así que obviamente le verá irse, no solo la evidencia de su ropa y las cosas que tenía, que no eran originales, no sé, un pie, una mano, sus dientes, pero lo verá levantarse en vestiduras blancas y con un cuerpo similar a Jesús, aunque nuestro parecido quedará, pero en una forma perfecta, un cuerpo perfecto. Y tenemos ese testimonio en la Biblia. Vemos en el caso de Elías. Elías fue levantado a la vista de Eliseo. Ya hubo todo un previo aviso a Eliseo: ¿qué pides antes que sea arrebatado? Que el Señor me va a llevar, me va a arrebatar. Y fueron a varios lugares por varios días, y Eliseo no se despegaba. Él quería ver el arrebatamiento. Entonces, Eliseo está detrás de Elías y va a Jericó, va a Betel, va al Jordán, donde están las distintas escuelas de profetas, pero él no se despega. Y es así como él pide una doble porción y le dice: si me ves cuando soy arrebatado. En otras palabras, cuando ponemos la mirada en el arrebatamiento y enfocamos nuestra vida para velar en ese día y estar preparados para ese día, bueno, esa unción viene para que podamos prepararnos. Gloria al Señor. Así que Elías y Eliseo pasan el Jordán, y después, caminando del lado al Jordán, un carro de fuego viene y lleva a Elías, lo arrebata en carruajes, y él lo puede ver irse, y allá él iba gritando: Padre mío, y su gente de a caballo. Y él regresa y dice a los profetas: Elías fue arrebatado, yo sigo con el ministerio. Y no le creyeron, fueron a buscarlo. Él dijo: no vayan, él fue arrebatado, pero ellos insistieron: los hijos de los profetas van a buscarlo, no lo hallarán. La gente buscará a los que fueron arrebatados y no los hallarán, porque los llevó el Señor y están mejor ya con él. Ahora vemos el arrebatamiento de nuestro Salvador Jesús. Ahí en ese monte cerca de Jerusalén habían 500 hermanos a la luz del alba, al amanecer o al mediodía, no sé a qué hora, pero a la plena luz. Jesús se levantó allí desde ese lugar en medio de 500 hermanos, dice 1 Corintios 15, y fue llevado en una nube, le cubrió una nube, y al punto que ellos se quedaron viéndole allá arriba donde se desapareció ya, y a 2 ángeles tuvieron que venir y decirles: bueno, ya no se enfoquen más, ya él se fue, sino que porque como ha sido llevado, así vendrá otra vez. Y vayan a orar, vayan a buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar este aceite fresco para poder irnos con él en el arrebatamiento. Y entonces, pero vemos también el ejemplo, otro ejemplo clave de que el mundo verá el arrebatamiento, a la gente arrebatada. Es en los 2 testigos, en el Apocalipsis capítulo 11. Se nos habla de esos 2 testigos que vienen después del arrebatamiento. Ellos vienen del cielo para aparecer por 3 años y medio, predicar a las naciones, no solo ahí en Jerusalén, pero en capítulo 10 del libro de Apocalipsis, verso 11, predicarán a todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces estarán dando el testimonio de Cristo, el mensaje del Señor, por 3 años y medio. Pero al fin, cuando terminan ese ministerio, ya al llegar a los 3 años y medio, el anticristo, con la bestia que sale del abismo, los vence y los mata. Pero los tienen allí, los ven en todo el mundo a través de la televisión. Por 3 días y medio los tienen allí. Ellos pretenden esperar que se pudran para decir que todo es vanidad, que todo es mentira. Y estos que atormentaban al mundo entero, y no solo en Jerusalén, para dar un mensaje, el anticristo, al mundo, para borrar el nombre de Dios. Pero lo que pasa es que a los 3 días y medio
viene el Espíritu Santo y entra en ellos. Para los que creen que el Espíritu Santo no estará en la gran tribulación. Y viene y entra en ellos y le da el espíritu de vida y los resucita. Y dice la Biblia que esa resurrección a la vista de todo el mundo por televisión será tan real, no será que se desaparecieron los cuerpos de pronto, no, será tan real que el mundo verá la resurrección y luego que están resucitados les verán cómo son arrebatados hasta el cielo. Al punto que habrá una conversión de millones de almas le verán, y dice que hay un gran terror de Dios y hay una insinuación que entregan la vida a Dios, a Cristo Jesús, porque creen. Ahora obviamente esto hará descubrir que el arrebatamiento que hubo 3 años y medio antes, que decían que los ovnis se los llevaron y esta propaganda en el mundo entero, será desmentida. Y el mundo, por eso creen en Jesús una gran cantidad ahí al inicio de la gran tribulación. Porque es evidente que si así fueron arrebatados estos 2 testigos, Moisés y Elías, el arrebatamiento anterior cuando se fue la iglesia y los 144,000, también era real, no fue por ovnis, sino que fue por Jesucristo, como estaba escrito y como se predicó los 144,000 y la iglesia se predicó este mensaje que ahora se está predicando y que es la urgencia nuestra de hablar lo que el Señor nos ha mostrado. Entonces el mundo entenderá y verá si en el trabajo estarán muchos trabajadores y de pronto 2 o 3 de los 20 o 30 que están allí verán que se van levantando hacia el techo y luego cruzarán el techo en vestiduras blancas. En todo el mundo habrá este testimonio de que Jesús vino. Ahora que en el país, cuando se dé el testimonio del arrebatamiento, y si se dio de noche, bueno, será caótico porque solamente tal vez si es antes de acostarse, muchos se acuestan muy tarde, lo verán. Y otros que madrugan para sus trabajos verán irse también. Así que prácticamente todo el mundo lo verá y tendrá el testimonio. Así que vamos entonces a ver un poquito acerca de estos 16 veces que nos dice el libro de Apocalipsis, que viene pronto, algo que va a suceder. Significa vengo pronto, que algo, después de que algo suceda, la preparación de la iglesia. Aleluya, que es el tiempo, el Señor avisa. Sí, el Señor avisa, el amor avisa, como dijimos en algunos de los mensajes ya y explicamos cómo Dios avisó al mundo entero antes de los juicios. Aleluya. Así que tenemos en estas 16 veces que dicen al libro de Apocalipsis, solamente en el libro de Apocalipsis, que Él viene pronto. Tenemos el mensaje. Mira, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, del verso 1 al verso 7, 5 veces dice vengo pronto. Antes de iniciar, lo primero que habla, antes de hablar de todo, lo primero que dice es vengo pronto, 5 veces en 7 versículos. De hecho, el versículo 7 dice, es el único en todas las 16 veces en Apocalipsis que dice acerca de la segunda venida. Aunque obviamente lo dice de alguna manera cuando desciende y resucita a los muertos que murieron en la gran tribulación, que murieron en Cristo para que reinen con Él, pues habla obviamente de la segunda venida. Pero solo una vez literalmente lo dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es cuando viene a reinar, porque ya ahí no hay ninguna sorpresa. Ya todo el mundo sabe que va a venir por 3 años y medio, ya saben lo que pasa y ya saben que viene a la guerra de Armagedón, entonces ya eso no es sorpresa. Pero el arrebatamiento lo es, aunque conocemos prácticamente el tiempo exacto solo por, no sé, unos días. Ahí ubicar el día y la hora casi podríamos saberlo, excepto que creo que es un domingo
porque habla del día del Señor. En algún mensaje aclararemos esto, pero sabemos. Ahora 5 veces entonces en 7 versículos primero del libro de Apocalipsis. Luego a las 7 iglesias de Asia Menor, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. 5 veces lo dice literal, que vengo pronto, y a la iglesia de Sardis le dice, vengo pronto y vengo como ladrón en la noche. Entonces, vemos que ya van 10 veces. Ahora hay otras 5 veces que dice vengo pronto en el último capítulo del libro de Apocalipsis. En ese último dice 5 veces vengo pronto. Su venida está cerca. Es como si el Señor quisiera que este río que va por todo este libro de vengo pronto, entiendan, vuelve al principio. Estos 5 veces vengo pronto de Apocalipsis 22 es como regresando al principio, para que no los tome por sorpresa su venida. Y hay una vez más en medio del libro, que es muy importante ese pasaje, pero dice en el capítulo 16, verso 15, vengo como ladrón en la noche. De hecho, solo hay 2 veces en Apocalipsis que habla de su venida, y dice que viene como ladrón en la noche. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 3, le dice vengo como ladrón en la noche. Y en Apocalipsis 16, 15, vuelve a decir vengo como ladrón en la noche. De esas 16 veces, vemos ese fluir de vengo pronto desde el inicio, en el centro básico, más o menos del libro Apocalipsis, que viene como ladrón en la noche. Vengo pronto y vengo como ladrón en la noche. Básicamente ahí lo hice 2 veces, pero estoy diciendo una vez, porque serían 17 veces, pero hablo de una vez allí en ese versículo. Y luego al final, entonces, vemos cuán importante en el libro de Apocalipsis, que es el libro que se le envía todo a las 7 iglesias, todo el libro, no solo las 7 cartas que se le envía a las 7 iglesias, sino todo este libro es enviado, dice en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que es enviado a las 7 iglesias que son seleccionadas por Dios, porque representan las iglesias de todos los tiempos, pero representan básicamente la iglesia de los últimos días, de los últimos 3 años y medio antes de este arrebatamiento, antes del arrebatamiento, a fin de que las iglesias estén preparadas. Entonces, cuán importante es reconocer la urgencia y la preparación de la iglesia. Hay 4 veces que termina el libro de Apocalipsis diciendo, ven Señor Jesús. Allí en el capítulo 22 dice en el verso 17, en el verso 20, voy a leerlo porque es de mucha importancia. Dice así, y el espíritu y la esposa dicen ven. Hay 2 ahí que dicen ven. Y luego en el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente dice, vengo en breve. Este es Jesús, el que da testimonio de estas cosas del libro de Apocalipsis, es el libro de Cristo, para el fin de los tiempos. Y luego Juan dice, así es, amén, así sea, significa, ven Señor Jesús. Aquí vemos 4 recibimientos, sí Señor, ven. Primero el Espíritu Santo, que ama la venida del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el programa está establecido, el tiempo llegará cuando lo que sigue es juicio, y el Espíritu Santo urge preparar la iglesia y dice, ven a la iglesia, ven Señor Jesús por la iglesia. Y el Espíritu Santo lo hará cuando ya esté preparada. Él mismo dirá al Padre, envíalo ya está preparado. Aquí vemos cómo el mundo ha respondido y se ha preparado. Como dice ahí en el capítulo 19, la iglesia, la esposa se ha preparado para las bodas del Cordero. Y
Entonces dice el Espíritu y la esposa también dice, ven, los que aman la venida del Señor son los que están buscando y preparados, son los que saben que se van, su vida está limpia. Y entonces la iglesia dice, ven Señor Jesús, y ama ese día. Los verdaderos santos desean irse porque saben que hay peligro de descarriarse y porque además el mundo cada vez aumenta la maldad, la violencia, el narcotráfico y la perversión en el mundo. Cada vez es peor la maldad. Jesús dijo que la maldad aumentaría más y más. Entonces la iglesia también dice, ven. Ahora el que da estas cosas, Jesús, dice ciertamente vengo en breve. Jesús está diciendo, voy por mi iglesia. Y Juan dice, amén, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Juan estaba, dice en el capítulo 1, en tribulación, estaba en la isla de Patmos por causa de la persecución, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era la razón que perseguían a Juan, los emperadores y el mundo entonces? Porque él tenía un mensaje original, la salvación es por Jesucristo solamente. Él tenía un mensaje original, sin santidad nadie verá al Señor. Él sabía que este mensaje es necesario para que el mundo se vaya. Sí, el mundo, y Jesús salvará la iglesia, sacará la iglesia del mundo. Sus santos los sacará del mundo y los llevará porque viene el juicio. Él no va a dejar su cuerpo, que es la iglesia, aquí para que reciba los juicios del mismo. Obviamente esto es una contradicción. Él liberta a la iglesia de su ira, de los juicios que vienen. Es parte de la salvación, librarnos de toda esa gran tribulación. Ahora, obviamente necesitamos entender algo. Hay en Mateo 25 ahí una metáfora, o tal vez más bien un simbolismo acerca del aceite. Las vírgenes insensatas, cuando el vigilante dice, allá a lo lejos veo que viene el esposo, veo las luces, prepárense, vamos, salgamos. Y 5 imprudentes tomaron poquito aceite. Por favor, danos aceite, le dice a las 5 vírgenes prudentes. Y estas prudentes dicen, no, la salvación es individual. Si no le damos de nuestro aceite, va y se nos gasta en este tiempo, estos kilómetros que falta para que llegue. No, nosotros vamos a salir ahí a recibirle, ya a esperarle. Vayan a los que venden, usted sabe quién vende el aceite. Y ellas dicen, bueno, corremos entonces, y corren a buscar aceite a los que le venden. Y sí compran el aceite y regresan, pero ya se ha ido. El novio vino y se las llevó. Antes de eso no las esperó y se las llevó, y se cerró la puerta de las bodas del Cordero. No de la salvación, pero de las bodas del Cordero. Entonces, aquí vemos la necesidad de vivir en la atmósfera del Espíritu Santo, bajo esa llenura día a día, para estar en la esfera del Espíritu y no en la esfera de la carne, no en la atmósfera carnal, sino bajo esa esfera espiritual, que solamente se da a través de la diaria búsqueda del Señor para llenarnos del Espíritu Santo. Eso es lo que movió a la iglesia primitiva, la llenura del Espíritu Santo, y los activó y los sacó a la acción. Es la llenura del Espíritu Santo que nos mantiene libres de la carne. La carne, ocuparse de la carne es muerte. Así que cuánto necesitamos llenarnos día a día del Señor. Porque si nos toma en la carne, en pecados, en odio, envidia, ira, contiendas, cosas malas, vicios, adicciones y cosas que estaríamos como esas 5 vírgenes insensatas, fuera de la esfera del Espíritu. Por eso es que Dios nos avisa a la iglesia, para que nos preparemos, un tiempo de prepararnos, aleluya, de buscar, de llenarnos, de madurar, de crecer, porque si no puede tener muchos años y se quedará porque lo agarró en alguna adicción, en alguna maldad, en odio, en enojo, y
se quedará del arrebatamiento. De manera que entonces busque el Señor, comience a llenarse del Espíritu Santo y a madurar en Cristo. Aprenda a poner en práctica la paciencia y la fe de Jesús. No tenga miedo, porque el Señor viene ya y el Señor nos está preparando este tiempo. Él no nos va a llevar a una iglesia que está toda despeinada, no está bañada, no está bien adornada, no está bonita. Es el tiempo para prepararnos. Así que Dios me los bendiga. Los vemos en el próximo mensaje sobre el arrebatamiento, porque todavía hay muchos mensajes que Dios me da, que tenemos que ver diferentes perfiles de lo que atañe al arrebatamiento de la iglesia. Que Dios me los bendiga. Les amo en Cristo Jesús.